Va a comenzar con la profesora Estefanía Jerónimo, que es profesora de esta universidad, profesora del Departamento de Derecho, pero además ha sido profesora e investigadora de la UNED, en diversas universidades mexicanas. Ha publicado numerosas investigaciones sobre distintas cuestiones de derecho constitucional y trabaja también aquí en el gabinete jurídico, en la seguridad jurídica de la universidad. Ella nos va a hablar de un tema, yo creo que interesantísimo, como es la globalización versus universalización de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, yo quería antes de empezar la intervención agradecer la invitación a participar en estas jornadas al vicerrector de alumnos y extensión universitaria y también a la profesora Cristina Gómez, y además de agradecerles la invitación, también felicitarles por la organización de estas jornadas. Bueno, yo he preparado esta intervención comenzando con una cita de Mario Benedetti, con la que después voy a volver al final. A mí es que Mario Benedetti me gusta bastante, creo que siempre hay una ocasión buena para citarle. Una de sus frases en uno de sus últimos libros dice: si tenemos ánimo, paciencia y un poco de ilusión, podemos navegar en la barcaza de la utopía, pero no en el acorazado de lo imposible. Bueno, pues como digo, esto va a ser el inicio de mi reflexión, y después, al final de la misma, recuperaré las palabras de este poeta para concluirla. Bueno, pues en realidad la globalización, las distintas cuestiones que en torno suyo se suscitan, pues han sido siempre motivo de debate, cada vez lo son más en los distintos foros académicos, científicos, politológicos, etc. El acierto de estas jornadas reside, a mi entender, en tratar un punto, un tema que hasta ahora creo que ha sido escasamente tratado, como es el nomadismo, y además de hacerlo desde una visión interdisciplinar que yo creo que nos permite tener una visión global y más cabal de este problema. Esta es la temática general de las jornadas y, en concreto, lo que yo pretendo hacer esta tarde, mi aportación a este foro académico, es una reflexión acerca de cómo afecta este fenómeno de la globalización a un tema como es el de los derechos humanos y, en concreto, al referente a los emigrantes, las personas que se ven forzadas a trasladarse a otros países para encontrar ahí unas condiciones de vida que no son adecuadas allí donde ellos nacen. Y hacerlo además desde un punto de vista que es el mío, que es el jurídico. Bueno, en concreto hay dos ópticas diferentes que se entrecruzan en esta temática y que, para darle un planteamiento adecuado y una solución también adecuada, exigen ser completamente separados y deslindados entre sí, y desgraciadamente no ocurre esto en muchas ocasiones en la literatura especializada, lo cual nos lleva a encontrar discursos un tanto contradictorios al respecto. Por una parte hay que hablar de derechos humanos y por otra parte de derechos fundamentales. Son dos nociones distintas y exigen un tratamiento diferente y un marco también distinto. El de los derechos humanos es el género. Hay una relación de género-especie entre estos dos términos. El derechos humanos es un concepto mucho más amplio, son las facultades que de forma genérica le corresponden a un individuo por el mero hecho de ser una persona, y esta cuestión yo creo que merece ser tratada desde un punto de vista ético y a escala planetaria. Y cosa distinta son los derechos fundamentales, que son aquellos derechos humanos que hayan sido reconocidos en un ordenamiento jurídico y, en concreto, en un texto constitucional. Esto, en cambio, requiere, para ser abordado en su justa medida, un tratamiento jurídico y limitar el enfoque al Estado-nación, ya no a escala planetaria, sino limitarlos al ordenamiento jurídico que existe en cada uno de los ordenamientos nacionales que conocemos. Bueno, pues esto me ha llevado a estructurar la ponencia en tres grandes bloques temáticos. En primer lugar, hablar muy brevemente acerca de lo que ha supuesto la globalización en general y en concreto para el campo de los derechos humanos. En segundo lugar,
hablar de los derechos humanos a este contexto mundial, donde vamos nosotros a proclamar, a abogar por la universalización de los derechos humanos y, por último, a tratar esta problemática dentro de los estados, donde vamos a limitarnos a hablar de los derechos fundamentales que, recuerdo, son aquellos derechos humanos que sean reconocidos en un texto constitucional. Comenzando, por tanto, con la primera cuestión, la referente a la globalización y su incidencia en el campo de los derechos y libertades de los individuos, pues vamos a recordar muy brevemente cuál sería esta idea de la globalización. Se trata de la expresión de una nueva estructura del sistema capitalista que se caracteriza porque viene a alterar radicalmente el espacio y el tiempo, en concreto las relaciones entre el espacio nacional y el internacional. Se extiende de una forma sorprendente el espacio económico, el espacio del mercado, con el correlativo retraimiento del espacio de lo político, de lo público. Y se releva, consiguientemente, el papel del Estado, que es sustituido por la sociedad civil y por el mercado, todo ello a escala planetaria. Esto va a conllevar unas terribles consecuencias, como son la sustitución de la lógica de la democracia y de la lógica de los derechos humanos, que se ven relegadas y sustituidas por la lógica de la eficiencia y de la productividad. De los muchos efectos que ha conllevado este proceso de la globalización, nosotros nos vamos a limitar, por el objeto de nuestra intervención, nada más que a dos de ellos. En primer lugar, a la merma, al recorte de derechos y libertades que se suscita en este nuevo contexto globalizador, y sobre todo los derechos sociales, los derechos de corte socioeconómico, y además, en otro fenómeno que es el incesante flujo de personas entre países que se suscita en el momento actual. La migración es uno de los fenómenos más significativos de nuestro tiempo. En realidad, ustedes me dirán que siempre ha habido fenómenos migratorios, esto es cierto, pero el carácter novedoso de la migración en el momento actual, en realidad, además de radicar en el elevado número de población que se traslada de unos países a otros y de la rapidez con la que se sucede este fenómeno a escala planetaria, sobre todo el carácter novedoso de la migración hoy día radica en el cambio que tenemos de la figura del emigrante. Antes el emigrante era una persona, el visitante huésped, que llegaba a un país y después de conseguir unas ciertas condiciones de vida regresaba a su país de origen. Esto ya se ha cambiado. Hoy día el emigrante es una persona que generalmente en buena medida se establece de forma permanente en aquel estado al que acude. Y además otra problemática novedosa que se plantea y que hay que darle una respuesta es el problema relativo a los problemas socioculturales de integración que acaecen cuando personas de otras culturas, de otras formaciones, de otras tradiciones llegan a nuestras fronteras, estoy pensando en el ámbito europeo, y tienen que integrarse las mismas, produciéndose graves problemas de segregación y de aislamiento que se suman a la incapacidad de nuestros estados para dar también una respuesta jurídica y política adecuada a esta problemática. En síntesis, pues el fenómeno globalizador está produciendo entonces una serie de problemas en lo que se refiere al reconocimiento y disfrute de los derechos humanos de todos los individuos, pero de forma muy especial a estos emigrantes que llegan a nuestras fronteras. Esta problemática, como digo, ya lo anticipé anteriormente, la voy a abordar desde dos ángulos distintos. Por una parte, refiriéndome a los derechos humanos, este concepto que, como digo, se puede tratar a escala planetaria, pudiendo abogar por la universalización de los mismos. Y, de otro lado, el tema de los derechos fundamentales, que se tiene que acotar al ámbito estatal y que tiene que estudiarse desde un punto de vista, nosotros lo vamos a hacer así, jurídico. Vamos entonces con el primer enfoque posible, el de la mundialización y los derechos humanos. En este sentido, básicamente, la idea básica que quiero resaltar es cómo contrasta la necesidad que sentimos hoy día más que nunca de abogar por unas garantías universales de los derechos humanos, lo cual, como digo, contrasta desgraciadamente con el resurgir de los nacionalismos y de los localismos.
reside aquí una de las más dramáticas trampas de la globalización, que consiste en que se pretende identificar el fenómeno globalizador con la universalización de los derechos humanos. Es el discurso falso acerca de cómo se universalizan los derechos humanos en el escenario globalizador, cuando en realidad, tristemente, la realidad nos demuestra justamente todo lo contrario. Se produce por eso el llamado círculo paradójico de la globalización en materia de derechos humanos, y es que hoy más que nunca se habla, se da incluso por sabido, parece que todo el mundo está de acuerdo en que los derechos humanos son universales, pero desgraciadamente se incrementan los procesos de negación en la práctica de las condiciones de vida dignas para buena parte de la población. Esto ha dado lugar a que ciertos estudiosos del fenómeno de la globalización, como Castells, expliquen que el orden mundial hoy día se caracteriza por una doble jerarquía. En primer lugar, hay una jerarquía de los estados-nación en relación al poder, a la autonomía, a la libertad que tienen para tomar decisiones políticas y a su grado de influencia sobre los demás, un sistema jerárquico que está encabezado, como pueden imaginar, por Estados Unidos. Y derivado de esto hay también unos grados de ciudadanía jerárquica, que se deriva de este diferente estatuto de los estados-nación. Bueno, esto nos va a llevar a hablar de la necesidad de abogar desde el terreno del deber ser, una vez que ya hemos explicado los hechos, desde el terreno del deber ser, de la ética, desde el campo deontológico, abogar por la universalización de los derechos humanos. Por eso elegí este título para mi intervención, ver cómo la globalización se está oponiendo a este objetivo que sería universalizar los derechos humanos. Nosotros pensamos, además, que esto no debe quedar simplemente en el terreno de la teoría, que no debe quedar como una simple fórmula retórica, hueca, vacía de contenido y de significado, sino que en la práctica tenemos que intentar porque esto se haga realidad. Para ello, pues, debe abogarse por la voluntad política, debe abogarse por utilizar las medidas normativas necesarias para conseguir que en la práctica los derechos y las libertades sean verdaderamente protegidos. En este sentido, hay una corriente ideológica que está siendo muy secundada por los sociólogos, por politólogos, incluso por algunos juristas que hablan del constitucionalismo global o mundial. Sería algo así como la formación de un ordenamiento jurídico complejo que estaría formado por las grandes declaraciones universales internacionales de derechos humanos y que en base a ellas tendríamos una proyección universal de los derechos humanos, que habría de esta manera una noción de el ciudadano universal que está protegido por este ordenamiento jurídico universal y cosmopolita. Bueno, en realidad lo que nos demuestra la práctica es que, tristemente, los tratados y declaraciones internacionales que se han firmado en materia de derechos humanos, pensemos sobre todo en la que posiblemente todos tengan en la cabeza la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48, saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Estos textos internacionales no son respetados en la práctica. Se quedan en simplemente textos de buenas intenciones, se quedan simplemente en el terreno de la retórica y no tienen un verdadero cumplimiento. Esta es la situación real al respecto. ¿Y esto por qué? Pues porque verdaderamente el único ámbito en el que podemos ofrecer a los ciudadanos un espacio de libertad y de derechos humanos que estén debidamente garantizados y protegidos es, a mi entender, en el campo de los Estados-nación, y utilizando para ello la herramienta básica que tienen los ordenamientos jurídicos nacionales, que son los textos constitucionales, que se ha demostrado a lo largo de la historia como son una de las herramientas más eficaces con las cuales el pueblo soberano se dota a sí mismo de unos derechos y de los medios eficaces para su garantía y para su protección. De tal manera que, sin deslegitimar ni quitar la importancia al campo de las organizaciones supranacionales en las que nos integramos o al campo de la cooperación internacional, pero siempre partiendo del sujeto internacional Estado-nación,
Como digo, sin quitarle importancia a estos programas internacionales, creemos que lo más adecuado para conseguir la eficacia de los derechos y libertades es movernos, desenvolvernos en el Estado y concretamente en el modelo de Estado democrático. Esta categoría que habrán escuchado de los ciudadanos del mundo se proclama a costa de un retraimiento de nuestra condición de ciudadanos del Estado, que es el único que, como digo, cuenta con mecanismos eficaces para garantizar nuestros derechos y nuestras libertades. Bueno, pues por eso nosotros nos vamos a mover en el ámbito estatal para ver cómo desde aquí podemos garantizar de una forma mucho más eficaz los derechos fundamentales de los individuos. En este campo ya abandonamos el terreno mundial, abandonamos también el terreno de la ética y nos centramos en el campo jurídico y, como digo, dentro del ámbito de los estados. Bueno, pues desde este campo, retomando lo que decíamos al principio, como hemos visto, nos estamos enfrentando a dos problemáticas que están interrelacionadas entre sí. Por una parte, el creciente fenómeno de desprotección de los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente, pero no exclusivamente, los derechos sociales. Y por otra parte, aquellos retos que plantea la llegada de hordas continuas de emigrantes a nuestras fronteras y que se encuentran en una situación de desprotección. Somos conscientes de dos problemas de partida. Por una parte, la erosión del poder de los estados para dar una respuesta adecuada a los problemas que se le plantea hoy día y, en concreto, también la crisis de los conceptos, de los elementos clave consustanciales al Estado, que son la soberanía, el territorio y la ciudadanía, conceptos todos ellos que se están cuestionando. Gracias. Y somos conscientes también de ese fenómeno de ciudadanía jerárquica a la que antes hacía referencia, es decir, cómo se gradúa el reconocimiento y disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos en función de aquel estado en el que se encuentran viviendo y al que proceden. Y se dan por esos fenómenos de racismo transnacional. En nuestro continente se ha hablado de Europa como la Europa fortaleza. Lo que se está diciendo con esto es cómo nosotros precisamente presumimos de la protección sin límites, de la libre circulación de personas, pero cuando hacemos referencia a este principio nos estamos refiriendo única y exclusivamente a ciudadanos eurocomunitarios, mientras que los ciudadanos extracomunitarios quedarían relegados en una política de cierre de fronteras. Bueno, pues desde mi punto de vista hay que retomar, por tanto, el esquema de la nación, hay que revisar los conceptos de nacionalidad que ya tenemos los estados, hacer las reformas pertinentes para acabar con las múltiples discriminaciones que en el Estatuto, en el conjunto de derechos y libertades de los individuos, se plantean hoy día. Frente a las proclamas del cosmopolitismo y de este constitucionalismo global al que antes aludía, pienso que hay que recuperar, como decía Rousseau, el papel del Estado y concretamente en un modelo de Estado que es el más idóneo para la protección de los derechos, que es el Estado social y democrático de derecho. Y partiendo, como digo, del texto jurídico básico que asegura que cuenta con los mecanismos básicos para proteger los derechos y libertades, que son las constituciones. Se trataría, por tanto, de abogar por una ciudadanía incluyente e integradora que se sustentara en una serie de pilares normativos, jurídicos, políticos, como los que he mencionado, pero además que tuviera especial cuidado en dos cuestiones que yo considero básicas. Por un lado, la educación cívica, una educación para convertir a las personas en seres que compartan los valores, el sentimiento constitucional, ese sentimiento de libertad, del respeto a los derechos de los demás que se asientan en nuestras constituciones, y además en no conformarnos simplemente con darles condiciones económicas y sociales a los que llegan a nuestras fronteras, sino dejarles también participar activamente en la toma de decisiones como ciudadanos activos dentro de nuestros estados. En este sentido, no me he querido reprimir a ponerles una cita en la que se expresa cómo lo que necesitan las personas no es caridad o humanismo, sino ser ciudadanos activos
que tomen las decisiones adecuadas para desenvolverse en la sociedad de una forma activa, como partícipes que toman las decisiones que consideren adecuadas. Hay una obra de Franz Kafka, una obra que se llama El castillo, y que alude a esta idea. Decía, no quiero ningún regalo compasivo del castillo, sino mis derechos. Esto, como digo, huir de esta caridad para retomar cada uno sus decisiones y activamente decidir aquello que quieren y luchar por conseguirlo. Ya para terminar, como conclusiones de esta intervención, pues recordar simplemente lo que estaba comentando al principio, cómo la globalización ha tenido una serie de efectos perversos en la sociedad, en la política y en la economía, y también ha sido el derecho testigo de estos efectos. Uno de ellos ha sido la falta de disfrute de los derechos y libertades de los individuos y sobre todo de las hordas de migrantes que llegan al continente europeo, como frente al discurso falaz de la globalización que habla de la universalización de los derechos humanos, vemos cómo en la práctica esto no es cierto y cómo tenemos que seguir abogando por el carácter universal de los derechos humanos, que es con tal carácter con el que nacen en la Ilustración, y dotar a esta proclama de una fórmula verdaderamente llena de sentido y de eficacia en la práctica. Y para eso, como les he comentado, a mi modo de ver, la vía adecuada para ello es recuperar el papel que tienen los Estados en cuanto protectores, garantes de los derechos humanos, convertir, por tanto, el Estado de Derecho en un Estado de derechos. Y termino mi intervención, recuerden la cita que les puse de Mario Benedetti al principio, que hablaba de la defensa de la utopía, pero no de lo imposible, para terminar con las frases de un filósofo del derecho, Elías Díaz, que dijo, es verdad que la política, suele decirse, es el arte de lo posible, pero no es menos cierto que la ética podría y debería entenderse a sí mismo como el arte de hacer posible lo necesario. Utopías, metas de ayer, son, no siempre, pero sí en muchos casos, realidades y conquistas indiscutidas de hoy. Pues muchas gracias. Lo que voy a tratar, en primer lugar, es de presentar el contexto un poco de las actuales guerras, el contexto que sufre el impacto de la globalización, para pasar después a plantear, ¿no?, los dos posibles tipos de guerras que en función de esa globalización han ido surgiendo, como es lo que llamamos las guerras asimétricas o las guerras de cuarta generación a partir del final de la Guerra Fría, y la otra realidad inédita que supuso el 11 de septiembre y el yihadismo global o el terrorismo internacional o Al-Qaeda. Partiendo del contexto actual de la sociedad internacional o del impacto de la globalización, pues como decía Fanny, la globalización tiene un lado oscuro, ¿no?, frente a la universalización o frente a ese mundo más pequeño, ese mundo en lo económico y lo tecnológico, pues la globalización genera fragmentación. Es lo que Marc Augé denomina universalización y planetarización, ¿no?, o ciudad-mundo y ciudad-mundial, las contradicciones que genera la propia globalización. En el fondo encontramos una contraposición entre norte-sur, entre centro-periferia o entre países colonizados y países colonizadores, entre países ricos y países pobres, o entre dentro de los países pobres los sectores ricos y los sectores pobres. En este mapa vemos los países ricos y los países pobres, la contraposición que os digo centro-periferia, la lista de países pobres y de países ricos. Esta contraposición precisamente ha producido el resurgir de las fronteras. Las fronteras existen en el marco de los nacionalismos y en el marco de nuevas realidades, como el querer superar precisamente esas fronteras, y en el marco del proselitismo de la religión, pues intentar conquistar, ¿no?, el planeta derrumbando la totalidad de las fronteras. La periferia no solamente tiene un sentido geográfico, sino político, social, es donde se encuentra la degradación de lo urbano, ¿no?, donde se encuentra el paro, la deslocalización, donde se encuentra la inestabilidad económica, social y geográfica.
ese mundo cada vez más pequeño ha provocado que surjan identidades antagónicas, ¿no? El otro, y ese otro pues, se ha demonizado. En el último libro de Torodov, El miedo a los bárbaros, se contrapone la idea de civilizado y bárbaro, que en el fondo plantea el debate entre el universalismo moral y el relativismo cultural. Estas contradicciones que ha generado la globalización de fragmentación y universalización, pues tienen también su repercusión en el mundo de los estados. Los estados, por la globalización, han perdido poder, han perdido soberanía, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. Observamos cómo cada vez son más importantes lo que llamamos los actores transnacionales o actores nómadas, ¿no? Podemos decir, que son pues desde las ONGs, ¿no? La opinión pública internacional, mis alumnos lo saben perfectamente, o las empresas transnacionales, pero también están, y en este sentido hablaríamos de la importancia del poder blando, ¿no? Lo que se ha llamado el poder blando frente al poder duro, que es el poder militar. Estas fuerzas transnacionales pueden tener su parcela de poder económico, de poder político, pero es que también esas fuerzas transnacionales pueden ser el crimen organizado o las redes terroristas. Por lo tanto, cuando un Estado pierde parte del monopolio, el control de su territorio, de parte del territorio, sobre todo el monopolio de la violencia, entonces hablamos de esos estados fallidos o fracasados. ¿Ves? Como estoy a esto se me olvida pasar. ¿Estoy llegado? No, vale. Entonces, digo estados fallidos o fracasados. Precisamente este va a ser el contexto, los estados fallidos o fracasados, donde vamos a encontrar muy bien las características de esas nuevas guerras. Como os decía, al final de la Guerra Fría generó las llamadas guerras de cuarta generación o guerras asimétricas. Las guerras asimétricas no son más que guerras que enfrentan, como su propio nombre indica, bandos irregulares y que establecen nuevas reglas de enfrentamiento. Por ejemplo, entre el año 89 y el 94 se produjeron 94 conflictos armados que implicaron a 232 contendientes. De ellos, más de 160 eran actores no estatales, ¿no? De ahí lo de asimétrico, lo de la irregularidad o las fuerzas transnacionales. Y las llamamos guerras de cuarta generación si planteamos las guerras napoleónicas como la primera generación, la Primera Guerra Mundial y todas las armas nuevas que se utilizan como segunda generación, la Segunda Guerra Mundial, perdón, las guerras de tercera generación, y estas guerras asimétricas serían las guerras de cuarta generación. Sus características pues, son sobre todo que implican a la población, a la sociedad. Pasamos del ámbito militar a implicar a la sociedad, utilizan una tecnología desarrollada, utilizan tácticas insurgentes, ¿no? Para suplir la inferioridad respecto a los ejércitos regulares, como actos terroristas, ¿no? Como en general esa guerra irregular. Las batallas, los contornos, los frentes de la batalla se vuelven identificables, se vuelven difusos y utilizan mucho, lógicamente, la propaganda, los medios de comunicación que usan para deslegitimar a los gobiernos democráticos. Lo que se pretende con actos terroristas es que precisamente el gobierno también actúe de forma irregular, ¿no? Y que esto haga que finalmente sus ciudadanos se pongan en contra de ese gobierno, lo que se suele llamar el efecto llave de judo. Por lo tanto, el final de los conflictos que vaticinó Francis Fukuyama, ¿no? Con el final de las luchas ideológicas, no se cumplió porque no tuvo en cuenta precisamente esos actores no estatales, ¿no? Esos actores transnacionales, esa interdependencia asimétrica que planteó Keohane. Si esto lo vemos al final de la Guerra Fría, el 11 de septiembre marcó, diríamos, una nueva proclamación de guerra. La denominada Guerra Global contra el Terror inauguró la polémica en si esta era también una guerra de cuarta generación o era otro tipo de guerra. Lo que planteó también el 11 de septiembre el terrorismo internacional es la reacción por parte de los estados-nación, ¿no? de los estados. Estas nuevas guerras, después del 11 de septiembre, si es que las podemos llamar así, establecían un nuevo orden mundial basado en la reivindicación de identidades y en los líderes fundamentalistas. Los protagonistas de estos conflictos, de estas nuevas guerras, se caracterizan por su adaptación, ¿no? Por su capacidad de transformación, son los llamados actores transformables, pero también por el uso, desde luego, de la tecnología cada vez más desarrollada, de recursos financieros, disponen de recursos financieros privados, de financiación privada, trabajan de manera solitaria a través de Internet, en muchos casos de forma horizontal, a partir de células horizontales, células también llamadas fantasma, y a través de una propaganda
camuflada. Estos actores de estas nuevas guerras, de esta guerra o nuevas guerras después del 11S, tienen una relación con el territorio compleja, puesto que actúan en unos espacios vacíos o espacios grises, que después veremos lo que son, o porque definitivamente no se identifican con el espacio, ¿no? Son nómadas en ese sentido, para tratar de escapar del ataque directo. Utilizan también las nuevas tecnologías, se mueven en lo que se ha llamado la infoesfera, ¿no? En los canales de televisión, de radio, de prensa, bla, bla, y sobre todo también gestionan la información sobre el conflicto para tratar de moldear la ciudadanía. Lo importante de estas características de las nuevas guerras, como decía, era la reacción de los estados-nación, ¿no? Los estados, cómo tienen que reaccionar ante este nuevo tipo de guerras, a través de rígidas herramientas, ¿no? De seguridad, o también tienen que adaptarse a los métodos de estos actores transnacionales. Es decir, tienen que utilizar, en cierta forma, pues también conceptos, convertirse en cierta manera, y tomármelo entre comillas, con procedimientos parecidos a los terroristas, ¿no? Ulrich Beck habla del Estado como una categoría zombie, ¿no? Que verdaderamente ahora tiene que transnacionalizarse, tiene que internacionalizarse y adoptar métodos que puedan verdaderamente luchar contra estas nuevas guerras. Bien, planteado un poco así el panorama, paso a hablar de lo que he llamado las viejas guerras contemporáneas, ¿no? Aquellas guerras que tenemos en la actualidad y que están dentro de ese marco asimétrico que os he dicho, ¿no? Para que veamos después cómo estas guerras y lo que es el terrorismo internacional o el terrorismo global pues tienen muchas similitudes. Lo primero que debemos saber es que actualmente tenemos 30 conflictos armados en el mundo y esos 30 conflictos afectan a estados, ¿no? Al interior de los estados. Solamente hubo un conflicto el año pasado que recordaréis interestatal entre Rusia y Georgia por el tema de Osetia y Abjasia. Esto no quiere decir que las guerras actuales sean guerras civiles clásicas, ¿no? En el sentido clásico, porque la multiplicidad de actores que encontramos en esas guerras y el conjunto de causas interrelacionadas pues las hace novedosas. Se las ha llamado guerras de desintegración, ¿no? O guerras degeneradas porque afectan fundamentalmente a esos estados fallidos, ¿no? O fracasados que os he comentado, donde el Estado pierde el monopolio de la violencia. Cuando hay varios estados fracasados hablamos de zonas grises o zonas de caos, ¿no? Como produjo en su momento Yugoslavia o la ex Yugoslavia, la Unión Soviética o en la actualidad África subsahariana. Dentro de este tipo de conflictos pues podemos ubicar, bueno, os he puesto aquí un poco para que veáis la multiplicidad de actores, ¿no? De estas guerras. Esto es una clasificación que hace el informe Alerta, ¿no? Que es un informe que hace la Escuela de Paz y Conflictos Armados de la Universidad Autónoma de Barcelona cada año y bueno, se ve un poco mal, ¿no? Me parece, ¿o no? Bueno, pero para que veáis, con que veáis que hay muchos actores implicados en el conflicto, da lugar a la complejidad, ¿no? Estos son ya los de África, Asia, ¿no? Se lo he puesto todos, no están por supuesto todos los que suman los 30. Bueno, lo que os decía es que estas guerras de desintegración las podemos identificar hoy en día con lo que sucede en Irak, con lo que sucede en Chad, con lo que sucede en el Congo, en la República Democrática del Congo, en Somalia, que pretenden, donde vemos grupos armados que pretenden erosionar el poder político por la falta de solvencia democrática o por cuestiones étnicas. También encontramos luchas armadas por querer establecer un Estado islámico con vinculaciones con Al-Qaeda, como Argelia, Afganistán, Filipinas, Pakistán, o querer establecer un sistema político de corte socialista, como el caso de Colombia, Filipinas, por ejemplo. Lo importante de estas guerras, lo decía esta mañana, lo decía en la anterior mesa hablando del medio ambiente, es el control de los recursos. El control de los recursos se convierte en la causa principal de los conflictos. Juntamos diversidad cultural o diversidad étnica con discriminación socioeconómica. Una mala gestión de esa diversidad cultural produce discriminación socioeconómica. Y a partir de esta riqueza de los países, las combinaciones son múltiples, ¿no? Podemos encontrar pues la diversidad en Irak de suníes, chiíes, por un lado árabes y kurdos, por otro, mezclado con tropas internacionales o dictadores acaparadores de riqueza, como el caso de Robert Mugabe en Zimbabue, o gobiernos de una determinada etnia que controlan los recursos y discriminan a otra etnia, como el caso del Congo o parecido en el caso de Sudán. Todo esto aderezado, ¿no? Con la internacionalización del conflicto, es decir, la participación de países vecinos o potencias extranjeras en ese conflicto. Y que además permite que se prolongue el conflicto de manera hasta límites insospechados.
La intervención exterior puede ser más o menos directa, puede ser simplemente que permitan el refugio en las zonas fronterizas o puede ser que llegue a la financiación o la participación directa de fuerzas regulares. Esta participación extranjera es lo que Marty Shaw ha denominado las guerras degeneradas, ¿no? Porque existe una verdadera degeneración, la población se convierte en objeto víctima de la guerra y la guerra se convierte en un negocio. Aquí es donde podemos encajar todas las redes transnacionales de mafias, de redes criminales, de grupos paramilitares, etcétera, y la que tenemos múltiples ejemplos, ¿no? En África, desde luego, es uno de los grandes ejemplos porque la financiación de las potencias de Estados Unidos y de la Unión Soviética durante la Guerra Fría a los dictadores africanos después tuvo que ser sustituida, cuando se cortó el grifo, ¿no? Cuando ya no servían de dique de contención en el contexto de Guerra Fría, tuvo que ser sustituida por prácticas delictivas como los secuestros, ¿no? El tráfico de drogas, de diamantes, la venta de recursos naturales en general, etc. Ejemplos, como os decía, pues la República Democrática del Congo, que sigue siendo, ¿no?, plena actualidad, desde el año 98 en guerra, y en esa guerra participaron los países fronterizos, no porque qué majos son, no vamos a ayudarlos, sino porque esto permitía pues tener pingües, ¿no?, beneficios económicos. Los combates actuales que vemos en la República Democrática del Congo se centran en las zonas donde hay cobalto, donde hay cobre, donde hay diamantes. En Angola la guerra tuvo que ver también, o se financió en los dos bandos a través del petróleo y los diamantes, igual que en Sierra Leona. Tampoco podemos entender las guerras de Estados Unidos o de Rusia sin los intereses económicos. La propia guerra global contra el terror, ¿no?, que se decretó a partir del 11S, pues sigue el petróleo, ¿no? Sigue Afganistán e Irak, o la propia Rusia con Chechenia. En el caso de Estados Unidos sigue la guerra contra el terror en Irak y en Afganistán, y también la dependencia energética hizo que no entrara en guerra, y que, vamos, ni se lo plantee, con Arabia Saudí, ¿no? En el caso de China, pues sabemos que ahora también está en África y exporta, o que compra, perdón, las 2/3 partes de la exportación de petróleo de Sudán, y ha sido acusada de vender armas al gobierno, cuando además tenemos el problema de Darfur, ¿no?, en África. Antes veíais el mapa de Darfur, la región occidental de Sudán, donde existe un auténtico genocidio. La precariedad económica de los estados, desde luego, es una manera de debilitar su soberanía, donde van a proliferar las redes ilícitas, donde va a tener lugar también una corrupción de lo político, ¿no?, porque se entremezclan esas redes ilícitas en lo privado, en los gobiernos en general, a través del blanqueo, por ejemplo. Esto es claro en América Latina, el narcotráfico. El narcotráfico en América Latina, bien. Y este narcotráfico, pues sabemos que también es transnacional, puesto que lo tenemos en Colombia, pero pasa a Guatemala, Nicaragua, llega a México, ahora la narcoviolencia en México, sabemos los problemas que está dando, y estas redes transnacionales, o estas guerras, estas viejas guerras actuales, afectan sobre todo a la población civil y generan la problemática de los refugiados y los desplazados, ¿no?, que es otro de los problemas de las guerras. Los refugiados se cifran en torno a los 11 millones de refugiados y 26 millones de desplazados, con lo que esto supone, además de los niños soldados, como otras consecuencias de estas guerras. El otro aspecto del que quería hablaros es el del terrorismo internacional o el yihadismo global o Al-Qaeda, que se enmarca en esa guerra red, ¿no?, o guerra de estructuras en red, en el marco de la era de la información, y que, como digo, lo representa sobre todo Al-Qaeda. Las similitudes con las guerras que os he comentado antes, sin embargo, son muchas, porque también utilizan la nueva tecnología, utilizan los medios de comunicación, financiación privada, violan a los derechos humanos y la sociedad civil, por tanto, son muchas las semejanzas. El objetivo de Al-Qaeda, como sabemos, es establecer un macrocalifato, ¿no?, que vaya desde Magreb hasta Filipinas, y que el yihadismo considera que la decadencia de los pueblos árabes y musulmanes, o la decadencia, entre comillas, es por la contaminación y la injerencia de Occidente, por tanto hay que hacer la yihad, la guerra santa contra los opresores. Este odio al otro, ¿no?, este odio que se genera en determinados jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, está ligado, como decíamos antes, a la globalización, porque se supone que se publicitan estilos de vida apetecibles que después no se generalizan. De manera que los terroristas tienen una educación, ¿no?, se han educado en contextos democráticos, y es esto lo que les permite después iniciar un poco lo que Mary Kaldor ha llamado la globalización regresiva,
que es aprovecharse de la globalización o de los avances de la globalización, pero para reivindicar causas contra esta globalización, ¿no? Nacionalistas o de otro tipo. Desde que ocurrió el 11 de septiembre y desde la guerra de Afganistán o la ocupación de Afganistán, Al-Qaeda ha sufrido un proceso de transformación que no significa de debilitamiento. Por lo tanto, esos cambios se basan ahora en células horizontales, en estructuras enrevesadas, que suponen la conexión con organizaciones que ya existían, por ejemplo, en el Magreb, o por ejemplo, en el propio Irak, o por ejemplo, en la península arábiga. ¿Qué es los rasgos nómadas de las organizaciones sociales? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Joaquín, que ha sido el inventor de esta jornada, el habernos obligado de alguna manera a repensar sobre todos estos temas que los profesores investigamos y relacionarlo con todo lo que son los aspectos del nomadismo, la cultura nómada, de la que vamos a acabar hablando, ¿no? Ahora aquí. Porque nosotros muchas veces como profesores obligamos a los alumnos, les mandamos textos, les mandamos que lean libros para que reflexionen sobre ciertos temas, pero muchas veces a los profesores también nos tienen que obligar a reflexionar sobre ciertos temas. Y en este caso Joaquín se ha encargado de ello y durante unas semanas pues hemos estado todos, porque lo hemos hablado, ¿no?, dándole vueltas a esto del nomadismo, qué es el nomadismo, cómo se enfoca a todos esos temas que nosotros investigamos. Yo voy a hablar sobre los rasgos nómadas en las organizaciones sociales. Primero voy a dar una visión, un contexto rápido sobre lo que son las organizaciones sociales, que me imagino que todos conoceréis. Dentro de este concepto de organización social, pues encontramos desde las formas más tradicionales de ayuda mutua, redes comunitarias, redes caritativas, hasta los movimientos sociales, el movimiento antiglobalización, los movimientos ecologistas, el movimiento feminista, todo tipo de asociacionismo, todo tipo de asociaciones que podéis conocer, desde asociaciones de barrio, de vecinos, asociaciones culturales, etcétera. Todo lo que se llaman organizaciones no gubernamentales, las ONGs, y todo lo que son fundaciones y centros de investigación. Sobre todo este tipo de organizaciones vamos a hablar ahora, o vamos a hacer referencia, ¿no? Este sería el ámbito en el cual se mueven estas organizaciones. El ámbito general de este tercer sector, que es como se le conoce, pues estaría un poco entre estas tres grandes áreas, ¿no? Por un lado, las administraciones públicas. Sabéis que muchas organizaciones sociales se nutren de fondos que vienen de subvenciones públicas y de fondos públicos. Por lo tanto, parte de ese tercer sector tiene que ver con esa relación que existe con las administraciones públicas, con los gobiernos, con las diputaciones, con los ayuntamientos, con las autonomías. Por otro lado, también estas organizaciones tienen relación con las empresas capitalistas. En muchos casos reciben también financiación o tienen relaciones, apoyos, colaboraciones de todo tipo con estas organizaciones y por lo tanto también tienen parte, ¿no?, de ese pastel en relación con las empresas. Y también tiene relación con los hogares, con las familias, con todos aquellos, con los ciudadanos que estamos aquí, ¿no?, y que de alguna manera podemos participar como voluntarios, como donantes, como colaboradores en estas organizaciones. Entonces, al final, este tercer sector, que es como se le conoce, formado por todo un conjunto de organizaciones sociales, englobaría estos espacios que forman parte de todo lo que es la sociedad en la que nos movemos. ¿Qué podemos decir de estas organizaciones sociales? Pues tres ideas rápidas. Por un lado, son un termómetro social, son un conjunto de organizaciones de una realidad muy heterogénea, muy cambiante. Las hay pequeñas, grandes, las hay que se dedican a temas de medio ambiente, de derechos civiles, de muchos temas, ¿no? Y de alguna manera van marcando lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, cuando hay un problema, siempre están en todo momento estos actores llamando la atención sobre existe esta necesidad, existe este problema, tenemos que buscar soluciones. Cada vez tiene más influencia, más poder, más protagonismo en los medios de comunicación, hay un mayor reconocimiento público. Es decir, hace 6-7 años
cuando hablamos de ONGs, prácticamente podíamos hablar de una ONG, de dos, conocíamos muy poquitas. Y ahora ya, si os preguntara, me podría dar el nombre de varias, ¿no? De ONGs, de asociaciones. Cada vez tienen más presencia, cada vez tienen más importancia. En el último encuentro del G20, parte de estas organizaciones participaron activamente en las discusiones, ¿no? En las propuestas que se hicieron a los mandatarios que estuvieron en la reunión. Y por otro lado, también tenemos que hablar de que hay ciclos, hay periodos en los cuales estas organizaciones pierden ese halo de confianza, de credibilidad que todos tenemos en ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos de corrupción, hay escándalos en algunas de ellas, como en cualquier empresa o como en cualquier organización, pero parece que tiene más relevancia, ¿no? Cuando se trata de una ONG, ¿no? Porque parece ser que al ser una organización que se dedica a temas de solidaridad, altruismo, parece ser que hay una persona que se lleve el dinero o que estafe, pues parece que está como mal visto, ¿no? Pero bueno, personas de ese tipo las encontramos en todos lados, ¿no? No solo en las empresas, sino también en las organizaciones sociales. Entonces, de vez en cuando hay ciclos en los cuales hay un mayor número de casos. Por ejemplo, en el 2007, todos habréis oído hablar del problema que ha tenido Intervida o el problema que ha tenido Anesbat, ¿no? Por desviación de fondos, que todavía no está muy claro qué es lo que ha pasado, está todavía en juicios, pero sí que se unen en algunos ciclos esta pérdida de confianza y de credibilidad. Cuando hablamos de lo nómada y lo sedentario, si yo os preguntara ahora si hay alguien aquí qué sabéis vosotros o qué pensáis que es esto del nomadismo y el sedentarismo, ¿qué me podéis decir? A ver, pues vamos a hablar de esto y me gustaría saber si sabéis algo. ¿O qué pensáis? ¿Sois nómadas? ¿No sois nómadas? ¿Tenéis rasgos nómadas? A ver, alguien que se atreva a decir, ¿qué es esto del nomadismo? Hombre, alumnos. El profesor ya sé que a lo mejor lo sabe. Yo os voy a poner aquí algunas de las características que yo creo que tiene el tema del nomadismo. El nomadismo tiene que ver con el cambio, con la transformación, con la movilidad, con la apertura, con la inseguridad. Y el sedentarismo tiene que ver con la confianza, con la seguridad, con la certidumbre, con la permanencia, con la pasividad muchas veces. Es decir, los rasgos nómadas y los rasgos sedentarios en muchos casos pueden ser positivos o negativos. Ahí no vamos a entrar. Y probablemente si nosotros analizáramos nuestra forma de vida, podríamos llegar a deducir si somos más nómadas que sedentarios. Y yo os pregunto, ¿vosotros normalmente cuando salís los fines de semana vais siempre a los mismos sitios o no vais a los mismos sitios? ¿Intentáis probar sitios nuevos? ¿Sois nómadas buscando sitios nuevos? ¿O preferís el sitio donde realmente sabéis la música que os interesa, la copa que os van a poner que no es garrafón, confianza, seguridad? Esos son rasgos nómadas o rasgos sedentarios y que se pueden ver en cualquiera de nuestras actitudes del día a día, ¿no? Si tuviera que poner una palabra que de alguna manera define lo que es el nomadismo, yo lo definiría con el viaje, ¿no? El movimiento, el estar en un lado y en otro. Y si tuviera que hablar de sedentarismo, hablaría de rutinas. Sabéis que las rutinas tienen su lado negativo, pero también tienen su lado positivo. A los niños desde pequeños hay que enseñarles que tienen que tener ciertas rutinas a la hora de comer, a la hora de bañarle, a la hora de dormir, porque eso de alguna manera va con la propia naturaleza, no solo nuestra, del ser humano, sino también de la naturaleza en general, los ciclos vitales. Entonces, esto de el sedentarismo tampoco es tan malo, es una rutina, pero una rutina que hay veces que es necesaria. Imaginaos si cada día comiéramos a una hora distinta, pues hoy vamos a comer a las 12, mañana comemos a las 4, hoy a las 3, es un descontrol de vida, y cuando perdemos esas rutinas, muchas veces pues nos llegamos a estresar o empezamos a volvernos un poco locos. Entonces, hay elementos de nuestra vida que pueden ser mucho más sedentarios o elementos que tienen que ver más con el nomadismo. Vamos a hablar de eso en las organizaciones sociales. Yo he destacado aquí 5 rasgos que creo que tienen que ver con el tema del nomadismo, ¿no? Y que vamos a analizar uno a uno. Fijaros, esto es una propuesta que el día 28 de marzo una organización, ADENA, que es como se conoce aquí en España, World Wide Forest, propuso a todo el mundo apagar durante una hora las luces en todo el mundo para protestar y para llamar la atención, no tanto protestar, sino llamar la atención sobre el cambio climático, sobre
cómo podemos ayudar al planeta, sobre una cumbre que va a haber en diciembre en Copenhague y que va a suponer la continuidad del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto tenía un periodo de vigencia y a partir de este año, de alguna manera, muere, pero se quiere prolongar con el Protocolo de Copenhague en esta reunión. Entonces, esta organización intentó de alguna manera llamar la atención, hacer que los ciudadanos participaran y tuvieran cierta relevancia a la hora de dar una idea sobre lo que puede ser el cambio climático. Entonces, un rasgo nómada que yo creo que tienen estas organizaciones sociales es que están constantemente innovando, buscando estrategias, ideas, actuaciones que de alguna manera llamen la atención. Es decir, no hacen siempre lo mismo, están constantemente dándole vueltas. Con un fin, buscar en muchos casos la espectacularización de lo que hacen para llamar la atención de los medios y de los públicos, y por otro lado porque están constantemente evolucionando. Yo voy a traer aquí unos vídeos que vamos a ver si funcionan, sobre cosas que hacen estas organizaciones. Y con un poquito más de ropa, en este caso interior, protestan en Pamplona los de la organización PETA contra el maltrato a los toros en los Sanfermines. 40 personas, tantas como toros, dicen, van a morir en estas fiestas. Acostados en el callejón de la plaza y con banderillas sobre su cuerpo, esa protesta sustituye al popular encierro nudista de otros años. Iba a traer una de Greenpeace, pero como sabéis, todas conocemos los de Greenpeace. Y voy a traer otra de otra organización para que veáis que las organizaciones, hay muchas organizaciones que intentan hacer este tipo de actos para llamar la atención. Y como os decía, también de alguna manera están constantemente y buscando ideas y adaptándose a la realidad que estamos viviendo. Hay muchas organizaciones que saben que no pueden luchar contra la guerra directamente, no pueden presionar a los gobiernos, pueden hacer muy poco contra la guerra, pero dado que hay guerras, pueden buscar soluciones para aquellas personas que son las damnificadas, ¿no? Y esta es una idea de una organización, un trabajo que realizan. Hay guerras que se hacen a base de sonrisas. Eso es lo que defiende la ONG Payasos Sin Fronteras, que llevó su lucha a los campos de refugiados palestinos de toda Cisjordania. Y todo para levantar el ánimo a los niños más desfavorecidos. Eso sucedió en los veranos de 2002, 2004 y 2005, y hoy lo vemos en un documental titulado Diario de guerra de un payaso. Siempre mejor con una sonrisa. Nos vemos mañana, no faltéis, adiós. Fijaros, ¿no? Payasos que tienen su trabajo normal, pero que cogen y directamente se van a una zona de conflicto para intentar modificar la actitud, ¿no?, de esas víctimas que están sufriendo la guerra. Fijaros, os he traído aquí el dato de los proyectos que desarrolla Intermon Oxfam, desarrolló en el 2007 en todo el mundo. Estuvieron participando en más de 700 proyectos en 46 países. Estamos hablando de una organización en la cual trabajan 807 personas, que supone el 30% del personal que trabaja, y 3.464 voluntarios, que es el 70%. Fijaros la masa de personas que trabajan en esta organización y los proyectos que desarrollan en 46 países. Y aquí os he traído también el dato de los proyectos y los países en los cuales trabaja Telefónica, una multinacional. 24 países. Y trabajan más de 248.000 profesionales. Fijaros la diferencia, ¿no? Una organización mucho más pequeña, con menos personal, que abarca muchos más países, muchas más zonas, muchos más proyectos, que una multinacional muchísimo más grande, con mucho más personal, con mucho más presupuesto. Una dimensión que tiene que ver con otro rasgo nómada, ¿no? El de la profesionalización y la eficacia del trabajo que desarrollan. En estas organizaciones hay mucho voluntariado, pero también hay mucho voluntarismo. Es decir, mucha gente que no es profesional y que de alguna manera
en el desarrollo de esa función, como voluntarios o como profesionales en el ámbito de desarrollo, no llegan a ser lo suficientemente eficaces. Hay una alta rotación de personal, tanto de voluntarios como de personas que trabajan, personal asalariado, y esto hace que en muchos casos las organizaciones no se consoliden o no crezcan lo suficiente. A lo mejor no tienen que crecer mucho. Lo que está claro es que hay una tendencia a que cada vez este sector, el tercer sector, sea mucho más profesional y las personas que desarrollen su labor, que podéis ser cualquiera de vosotros, en un futuro se consolide. Aquí planteamos si el rasgo nómada de que haya mucha fluctuación de personal puede beneficiar o puede perjudicar a estas organizaciones. Yo creo que en este caso tiene que haber siempre una base más o menos básica de personas profesionales que desarrollen esa labor en todo momento en la organización y que va a tener que ver mucho con la eficacia de la ayuda que desarrollen. Me imagino que habéis visto alguna vez esta escena, os habrá pasado, ¿no? En las calles de Valladolid ya aparecen voluntarios de distintas organizaciones que se acercan a ti y te preguntan: ¿perteneces a alguna organización? ¿Conoces Cruz Roja? ¿Conoces Médicos Sin Fronteras? ¿Conoces...? ¿Realmente qué están buscando estas organizaciones? En muchos casos, ¿buscan voluntarios y colaboradores o buscan donantes y consumidores con causa? Normalmente buscan donantes, porque normalmente lo que buscan es que nos suscribamos, que paguemos una cuota, que nos van a mandar una revista. Vamos a ver un anuncio. ¿Sabéis esto? ¿Qué es esto del marketing con causa? ¿Alguien sabe lo que es el marketing con causa? Esto es el marketing con causa. Pero nada. Mi padre me decía: si das a alguien de comer, comerá un día. Si le enseñas a sembrar, comerá toda su vida. Por eso Danone inicia con Cruz Roja el proyecto Juntos Sembramos Vida, con el que da una semilla de vida por cada Danone que consumas. Con este gesto contribuirás a que 60.000 personas tengan pan para hoy y, sobre todo, pan para mañana. Juntos sembramos vida. Cruz Roja, Danone y tú. Qué fácil, ¿no? Es contribuir, ¿no? Consumiendo Danones. Fíjate, algo que es tan fácil como llegar al supermercado, compras 6 Danones, te los comes en casa tranquilamente y ya estás contribuyendo a una causa. Habría que plantearse, ¿no?, si realmente nos estamos haciendo demasiado sedentarios a la hora de colaborar con estas organizaciones o colaborar con el tercer mundo o con esos países en desarrollo. Sí, es fácil así, pero a lo mejor hay que dar un paso más, ¿no? Buscar otros espacios de relación. Estas organizaciones tienen que estar no solo en la calle para buscar donantes, sino también para buscar voluntarios. Tienen que estar en los colegios, en internet, en las bibliotecas, en las universidades, en todos los espacios públicos. Es decir, no tenemos que reducir únicamente el espacio a buscar donantes en la calle o a través de internet, sino que tenemos que ampliar todos estos espacios. Estos espacios para buscar no solo donantes, sino también voluntarios. Sería otro elemento que tiene que ver con lo nómada, ¿no? Es decir, movernos en distintos espacios para buscar esos donantes y esos voluntarios. Si hablamos de financiación, que es otro de los temas que cuando hablamos de organizaciones sociales también está en la mente de todos, ¿no? Financiación pública, financiación privada, dependencias. Sabéis que hay una crítica muy grande a las organizaciones que dicen que si la financiación pública es muy grande en esa organización, hay mucha dependencia de gobiernos, de diputaciones, de ayuntamientos, y por lo tanto no se puede hacer todo lo que uno quiere. Hay que buscar la heterogeneidad de las fuentes. Aquí he traído dos casos también. Estos son dos organizaciones distintas. Una que dedica, que busca sus fondos en los socios. En el año 2007 consiguió casi 5.800.000 euros y el 93% del dinero de la financiación fue a través de sus socios. Ahora mismo tiene 100.000 socios esta organización. Y otro tipo de organizaciones que intentan buscar financiación no solo privada en un 67%, como veis ahí, y un 33% de financiación pública, y consiguieron de esta manera 79 millones de euros, con un número de socios de 243.000. Son dos formas de ver la financiación, y las dos las conocéis. Una es Greenpeace, que no recibe dinero solo de sus socios, de ningún organismo público, y otra es Intermon Oxfam, que recibe una parte. Entonces, realmente, ¿dónde tenemos que buscar esa financiación? ¿Tenemos que ser mucho más heterogéneos o tenemos que ser mucho más particulares, aunque el presupuesto sea mucho más bajo?
Y la última idea, lo que llamo yo el dilema de la ética y la responsabilidad de su actividad y su misión. Muchas veces estas organizaciones, todas tienen una identidad, una misión, una filosofía, empiezan y nacen para ayudar o para solventar alguna necesidad, pero pueden terminar viviendo de la ayuda, y esto es un problema. Es decir, son organizaciones que tienen un fin concreto y que a medida que van creciendo son cada vez más grandes, hay cada vez más personas empleadas, cada vez más voluntarios, y tienen que abarcar cada vez más actividades que incluso van más allá de lo que realmente tienen que hacer. Yo cuando hablo del objetivo de una organización social, y esto lo digo aquí y lo he dicho en las organizaciones, cuando a veces das una charla, das un curso, digo, el fin último de una organización es aparecer, porque hay una necesidad, porque hay que solventar algún problema, pero el futuro es desaparecer. Ese es el objetivo final de una organización social, desaparecer. Aparecer porque hay una necesidad, pero la necesidad en un momento dado puede desaparecer. Y esto no se da en muchos casos. Conclusiones. Estas organizaciones tienen que mejorar su transparencia, por un lado. Tenemos que saber qué hacen con sus fondos, si son eficaces. Tienen que mejorar su comunicación en muchos casos, saber comunicar esos resultados, dar información en los medios de comunicación, y tienen que mejorar la relación con todos nosotros, con los ciudadanos, con la sociedad civil. Intentar que nos comprometamos, que participemos, que seamos voluntarios, que donemos nuestro tiempo, nuestro dinero, para buscar al final el apoyo y la legitimidad que está en nosotros, ¿no?, como ciudadanos. Y al final, como última idea, me quedo con que los rasgos nómadas de estas organizaciones en muchos casos tienen que ver con sus actuaciones. Y por otro lado, los rasgos más sedentarios tienen que ver con las estrategias. Las estrategias y los planteamientos que hacen a la hora de abordar un tema. Y con esto, muchas gracias y abrimos un turno de preguntas, ¿no?